En Cielos Abiertos, turadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema de hoy es la dicha de perdonar y ser perdonado. La dicha de perdonar y ser perdonado. Para ello vamos a tomar un pasaje bíblico que está en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio de Mateo, vuelvo y reitero, capítulo 18, versículos 21 al 35. Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. El tema, la dicha de perdonar y ser perdonado. Quiero recordarles que todas estas prédicas están en YouTube. El canal es Pan de Vida para tu Corazón. Ese es el canal en YouTube para que te puedas suscribir. Pan de Vida para tu Corazón. Así que vuelvo y reitero. Mateo 18, 21, 35. El tema, la dicha de perdonar y ser perdonado. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, muy bien. Esa es la palabra entonces que vamos a compartir en esta mañana. Y vamos a desarrollar este tema bajo los siguientes lineamientos. Primero, tener un poco el contexto de este pasaje bíblico. Vamos a tener el contexto. Segundo, vamos a mirar la deuda impagable, una deuda impagable. Tercero, vamos a mirar el perdón inmerecido. Cuarto, la falta de perdón, en este caso del siervo. Y esto lo vamos a mirar, la falta de perdón en familia, al prójimo. Y quinto, vamos a mirar la aplicación de este pasaje bíblico. Así que comencemos un poco mirando el contexto en el cual encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Y el contexto nos va a llevar un poco atrás,
a Mateo 18:10. Mateo 18:10, donde vamos a encontrar la parábola de la oveja perdida. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba por medio de parábolas. Allí encontramos entonces la parábola de la oveja perdida. ¿Y cuál es el tema de esta parábola? El tema básicamente de esta parábola es volver a guiar al redil a la oveja descarriada. Guiar al redil nuevamente a la oveja que se descarrió. Por eso nos habla de esas 99 y una que se descarrió. ¿No es cierto? Bueno, siguiendo allí la misma línea, vemos a partir de Mateo 18:15, vemos cómo está también la disciplina bíblica. Y también vemos allí la restauración por medio de la disciplina bíblica, en ese pasaje de Mateo 18 del 15 en adelante. Y ahí es cuando encontramos las palabras de Pedro, en ese campo de disciplina y restauración bíblica. Encontramos el versículo 21, donde Pedro se le acerca al Señor y le pregunta, estamos ahí en el versículo 21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Él también preguntó, pero también ahí da como una respuesta, no dice hasta 7. Él dice que hasta 7. ¿Y por qué dice hasta 7? Alguien podría decir, bueno, ¿por qué ese número? ¿Por qué esa cifra? Porque en el contexto de los judíos, en el contexto de esa época, los judíos podían decir, perdonamos hasta 3 veces. Hasta 3 veces. Pero Pedro, en este caso, él quería congraciarse con el maestro y dice, hasta 7. Hasta 7 veces. Él quería ampliar esa cifra en la cual podemos perdonar a nuestros hermanos, hasta 7. Sin embargo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son ¿qué? Son mucho más profundas, mucho más profundas. Bueno, vamos a entrarnos de lleno en el texto, versículo por versículo, del 21, obviamente al 35, después de generar este contexto, pero miremos lo siguiente. ¿Qué es lo contrario al perdón? ¿Qué es lo contrario al perdón? Lo contrario al perdón, ¿qué es? Rencor. Lo contrario al perdón, ¿qué es? Amargura. Lo contrario al perdón, ¿qué es? Falta de misericordia. Miremoslo nuevamente para que estemos muy atentos. Lo contrario al perdón, ¿qué es? Rencor, amargura, falta de misericordia. ¿Cuáles son las palabras que más le cuesta decir al ser humano? Al ser humano le cuesta mucho decir 2 palabras. La primera, ¿me perdonas? La segunda, gracias. Esas son las palabras que más le cuesta decir al ser humano. Gracias. La otra, ¿cuál es? ¿Me perdonas? Cuesta mucho decir eso. Cuesta bastante decir esas palabras. ¿Y por qué nos cuesta decir tanto esas palabras? Porque vivimos en un mundo donde el hombre es el centro. Donde el hombre es el centro, ¿no? Nosotros nos creemos lo más importante. Nosotros creemos que somos fundamentales. Que si nosotros no estamos en la casa se desbarata. ¿No? Nos creemos muy importantes. ¿Y por qué? Porque, ¿sabes qué? Desde el principio en la palabra de Dios identificamos por qué es eso. Miremos un momentico para poderlo referenciar. Génesis 3:5, para poder entender todo esto que estamos haciendo referencia. ¿Por qué nos creemos tan importantes? Génesis 3:5, mira lo que nos dice las Escrituras. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto lo introdujo la serpiente, es decir, lo introdujo el enemigo, para que nosotros nos creamos como Dios, porque ahí dice la Escritura, ¿no? Seréis como Dios. Entonces nosotros nos creemos importantes. Si alguien nos ofende, pues devolvemos con la misma moneda. Si alguien nos maltrata, también devolvemos ese maltrato. ¿Por qué? Pues porque
nosotros somos importantes. Pues bueno, ese es el lenguaje del mundo. Vamos a mirar qué realmente nos dice las Escrituras, ¿no? Entonces, con esta breve introducción, sigamos ahí en el versículo 21, ¿no? Vamos a tomar del 21 en adelante, versículo por versículo. Pedro, como lo decía anteriormente, él dice 7 veces perdonaré a mi hermano. Pero mira la respuesta de Jesús ahí en el versículo 22. Jesús dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo es que el discípulo está siempre receptivo a perdonar a sus semejantes. No es de una cifra, no. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesús es que siempre nosotros debemos estar atentos para poder perdonar, ¿qué? La ofensa. Porque mira, vivimos en un mundo convulsionado, ¿no? En un mundo donde el poder lo tiene, entre comillas, lo tiene el enemigo. Entonces estamos expuestos ¿a qué? A que nos falten el respeto, a que nos maltraten con palabras que nos van a afectar, ¿no es cierto? En todo campo de nuestra vida, en todo campo. Si tú estás joven, tienes ahí inconvenientes de pronto con el profesor, con la profesora, con el compañero. Si tú ya estás casado, entonces con el cónyuge. ¿Sí? ¿Sí ves? En todo campo de nuestra vida. Estás desarrollando trabajo en tu empresa o en la empresa donde tú estés laborando, ahí se te va a presentar alguien y alguien entonces te va a maltratar, te va a decir cosas y tú vas a tener ¿qué? Rencor en tu corazón. ¿Sí ves? En cada etapa de la vida no nos escapamos de ello. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos advierte que el perdón ¿qué? Es algo que identifica al creyente, el perdón. Si tú no perdonas, no te puedes identificar como creyente. No nos podemos identificar como creyente. Entonces mira que allí aparece esa cifra, ¿no? 70 veces 7. Pero no sé si te has preguntado si en la Biblia aparece más esta cifra. ¿Y con qué características? Pues fíjate que sí. En la Biblia aparece más esta cifra, pero con características completamente diferentes. Aparece en Génesis. Miremos un momentico, Génesis nuevamente, Génesis 4, 23, 24. Génesis 4, 23, 24. Miremos lo que nos dice allí la palabra de Dios. En Génesis, en el capítulo 4, versículos 23 a 24. Mira lo que dice. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Mira, contrario, ¿no? Mira, contrario el pasaje. Este está hablando de venganza. Una venganza permanente. Esto está hablando de lo que pasa en el mundo. En el mundo la persona siempre se quiere vengar. ¿Me maltrataron? Yo guardo y en su momento respondo, ¿no? ¿Me afectaron? Esto no se queda así. Él me las tiene que pagar o ella me las tiene que pagar. Mira, allí está. ¿Sí ves? ¿Por qué? Vemos que la actitud de esta persona que es descendiente de Caín, ¿cuál es la actitud? Tomar venganza, no perdonar. Esa es la actitud. Así que en el mundo vemos eso. La persona llega y dice en el mundo, yo perdono esa ofensa, pero no olvido eso. La cicatriz es muy profunda la que me queda. Así que eso yo no lo olvido. Pero le dice, no, yo perdono. Pero efectivamente, ¿qué? No lo olvidan, no olvidan eso. Así que tengamos presente este pasaje, ¿no? Este pasaje nos hace referencia a lo que sucede en el mundo. Y si te has percatado, hay muchas personas que tienen mucha amargura porque no han perdonado. No han perdonado. Y aquí nos habla de ¿qué? De un gran número. ¿De qué? De situaciones para no perdonar y para que esa persona se pueda vengar. Bueno, así que después de generar este contraste, sigamos en nuestro pasaje. Vámonos al versículo 23 de Mateo 18, 23. Mira lo que nos dice allí.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Estoy leyendo Mateo 18:23. Mira que estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Todo reino tiene un rey. Y lo que vamos a mirar allí precisamente es esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con respecto al perdón. Y mira que el versículo 24 nos dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Bueno, 10,000 talentos, una cifra para la época impensable. No sé, tú cómo puedes mirar una cifra hoy en día así bien grandota de tantos ceros, que algo que sea imposible de pagar. Porque en el ejemplo que estamos viendo de las Escrituras, 10,000 talentos era algo muy, pero muy grande, una cifra muy, pero muy grande. Miremos lo siguiente. Por ejemplo, 6,000 talentos era el impuesto anual de los romanos que pagaban el sur de Palestina. O sea, mira, era una cifra muy importante, ¿no? El sur de Palestina pagaba 6,000. ¿A quién? A los romanos. Todo un territorio grande de impuestos. O sea que eso nos va a permitir que era una cifra muy grande. Miremos otro símil. Un jornalero judío ganaba un denario. En un día de trabajo, un denario. Si un jornalero quisiera ganar un talento, uno solo, tendría que trabajar 6,000 días. Es decir, cerca de 20 años para ganar un solo talento, uno solo. ¿Cuánto tendría que trabajar? Cerca de 20 años para un solo talento. Y si debe 10,000, es decir, no le alcanzaría la vida para poder pagar toda esa deuda. No, deba y deba y deba. Miren esa cifra tan grande, ¿no? Por eso dice, uno que debía 10,000 talentos, una cifra exagerada, bastante grande. Y el versículo 25 nos dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Muy importante, miremos qué nos dice Romanos 3:23, para poder entender el contexto de lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa deuda? La deuda del pecado, que es impagable. Impagable es esa deuda, no se puede pagar, es impagable, imposible, porque no nos alcanzaría nuestra vida, así viviéramos 100 años, para poder pagar esa deuda, no nos alcanzaría. Mira, la Escritura nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miremos otro pasaje, Efesios 2:1. Mira lo que nos dice las Escrituras. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo era nuestra condición espiritual antes de conocer al Señor? Ahí no lo dice. Muertos. Antes de conocer al Señor, estábamos muertos espiritualmente. A pesar de que teníamos vida física, espiritualmente estábamos desconectados completamente de Dios, completamente. Porque ahí nos habla de muertos, ¿no? No estaba así como medio agonizando, no, muertos completamente. Así que esto nos va a llevar a entender la deuda del pecado es muy grande, muy pero muy grande es la deuda del pecado. Entonces, ¿qué ocurre allí? Lo que estamos leyendo en el versículo 25 de nuestro pasaje central de Mateo 18. A este, como no pudo pagar, ¿por qué no puede pagar? Porque es imposible pagar esa deuda. Imposible pagar esa deuda. Entonces nos dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor, en este caso pues el rey, venderle
y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. En ese contexto, ¿qué pasaba cuando una persona no le alcanzaba? Entonces tenía que empezar a pagar con la familia, con la esposa, con los hijos, empezar a pagar. Mira lo que nos dice Isaías 51. Isaías 51. El libro del profeta Isaías nos dice lo siguiente: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Si es por el pecado, eso le pasó a Israel. ¿Qué pasó? Resultó sirviendo a otros pueblos. Porque ¿sabes qué? Llegaron ahí los imperios, llegaron a la tierra prometida y la tomaron. Y tomaron como esclavos, en este caso ¿a quién? A los judíos, a los israelitas, en el contexto que estamos viendo allí, ¿no? Quedaron como esclavos. O sea, en ese contexto podemos ver que el que no puede pagar la deuda paga con la familia. Ahí vemos. Entonces mira lo que dice el versículo 26. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Si ves, el siervo, al ver la magnitud, al ver el problema tan grande, tan delicado, empieza a cambiar de actitud. Ya empieza a cambiar de actitud, porque se da cuenta de que la situación es difícil, ¿no? Mi familia también va a quedar en esclavitud, mi familia también va a pagar los platos rotos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? El siervo que dice, postrado, le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué pasa con las religiones en el mundo? Las religiones en el mundo, ¿qué hacen? De alguna forma nos dicen: tus obras, haz tus obras para que puedas tener la salvación, obras para que puedas tener la salvación. Y aquí este siervo, a pesar de que tenía un conocimiento de que algo estaba mal, de que la deuda era impagable, pues él todavía pensaba que con su esfuerzo podía pagar la deuda. ¡Qué error tan grande! Porque la deuda es impagable. No le alcanzarían los días. Pero el siervo dice: bueno, ten paciencia, ten misericordia de mí, que yo te voy a pagar todo. Pero mira lo que encontramos en el siguiente versículo. En este caso, pues vemos el versículo 27, ¿no? Mira, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! ¡Qué deuda tan grande! ¿Cuántas obras, cuántas horas de trabajo tuvo que hacer aquel siervo para pagar esa gran deuda? No descansaba ni de día ni de noche, le tocaba trabaje y trabaje. Nada de eso. Ese rey, movido a misericordia, le perdonó todo. Y esto nos hace acordar un pasaje que aparece en Efesios 2:9. Miremoslo ahí o apuntémoslo. Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Es correcto. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Y aquí encontramos en el pasaje. Mira, ese siervo está debiendo todo. Y el rey, movido a misericordia, llega y dice: te perdono la deuda. Eso hace el Señor. Es muy importante que tú veas lo siguiente: la deuda del pecado es muy, pero muy grande. Muy grande. No nos alcanzan los días para poderla pagar. Y viene el Rey de Reyes, tiene misericordia de nosotros y de tajo nos dice: te perdono. ¿Cuánto tuvimos que trabajar? Nos perdonó la deuda. Imagínate una persona que esté debiendo una gran cantidad de dinero, una gran cantidad. Pongámoslo en pesos aquí colombianos. Pongamos que unos 10,000 millones.
y que que esté debiendo, no puede dormir, y que del banco o que la persona que le prestó le esté llamando a toda hora. Imagínate esa persona, no estaría, ¿no es cierto? Pero que entre una llamada y le digan a esa persona: tu deuda ha sido cancelada. ¿Cómo? ¿Qué reacción tendría esa persona? Imagínate que está angustiado completamente, el teléfono le suena: págueme, págueme, págueme. No puede dormir porque se sueña hasta con la deuda. No puede estar en paz. Tengo que trabajar rápido, me voy a trabajar. No puede compartir en familia, no puede venir a la iglesia porque todo es trabajo, porque qué deuda tan grandota. Y viene la llamada y le dicen: tu deuda ha sido cancelada, tu deuda ha sido perdonada. Tremendo, ¿no? Por eso pongamos una cifra muy grande, ¿no? No estamos hablando aquí de 100,000 pesos, 1,000,000 o hasta 10 millones, no, algo muy grande, muy grande. Y que te digan: esa deuda ha sido perdonada. Tremendo. Entonces sigamos. Vámonos allí a estos pasajes bíblicos antes de ir al versículo 28. Miremos Salmos 103, 8. Salmos 103, 8. Mira lo que dice las Escrituras: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿El Señor qué es? Misericordioso, misericordioso. Y esto nos lleva a entender lo siguiente: hoy en día las nuevas formas de evangelio están afectando mucho. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo apenas la mitad. Se nos dice, por ejemplo, lo siguiente, frases como esta: Dios te ama porque vales mucho. Eres precioso para Él. Jesús te está llamando. Jesús está a la puerta. Si ves, yo creo que tú has escuchado esto, ¿no es cierto? Pero si ves, si te lo presentan solamente así, hay algo que hace falta. Porque te están presentando a Jesús como si Jesús te debiera. Como si Jesús está a la puerta allí esperando que tú tengas que misericordia y le abras la puerta, porque está a la intemperie, está al frío, está al sol. Si ves, nos hace falta algo cuando nos dicen eso así, porque ¿dónde está la deuda? No nos hablan de la deuda que tenemos con el Señor. ¿Sí ves? Entonces, solamente que nos endulzan el oído. Jesús está a la puerta. Ábrele para que le puedas recibir. Pero si te dicen: tienes una deuda impagable, por más de lo que hagas, por más que dones mercados, por más que vengas a la iglesia todos los días, no la vas a poder pagar si realmente no te aferras a la cruz. Si ves que es diferente cuando uno le dicen así, pero si a ti te dicen: oye, pues mira, el Señor te ama, recíbelo en el corazón, recíbelo en el corazón. Es más, está a la puerta. Entonces pareciera que Jesús te estuviera antes debiendo. Antes Jesús te debe a ti. Claro, por eso no cambias. Porque antes Jesús te está debiendo a ti. Pero cuando te das cuenta que la cifra es inmanejable, entonces ¿qué? Si ves, postrado, una actitud de humillación, te humillas ante el Señor y decir: realmente soy un pecador y necesito de Cristo en mi vida. Ahí está la forma de evangelio como se está haciendo hoy en día, porque hoy en día lo más importante es llenar sitios. Y para llenar sitios, pues es fácil decir: el Señor está a la puerta, Jesús te ama. Pero no estás diciendo la otra verdad, te falta otro pedazo muy importante, que es que reconocer que no somos nada sin el Señor. Reconocer que somos, ¿qué? Pecadores. Mira lo que nos dice Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él. Perdonados todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Toda esa deuda, ¿no? ¿Y qué nos dice ahí? Que estábamos muertos, ¿no? Nuevamente, estábamos muertos en pecados. Estábamos en el mundo. Y viviendo, ¿qué? En la carne. Viviendo en la carne. ¿Y qué? Y el Señor nos perdona. Nos perdona el Señor, ¿qué? Nos perdona toda esa deuda. Imagínate toda esa deuda, ¿no? Como si estuviéramos en un sitio donde llenando y llenando cuadernos o libros del pecado. ¿Y todo eso qué? Perdonado, perdonado. Bueno, esto nos lleva a continuar con el versículo 28. Quedamos ahí en el 27, vamos al 28 de nuestro pasaje central. Mira lo que ocurre allí. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. ¿Cuánto es 100 denarios para esa época? 100 denarios es un salario para la época de 3 meses de trabajo. Eso le estaba debiendo, 3 meses de trabajo. ¿Y sabes qué hace ese siervo? No, págame lo que me debes, no te perdono, págame lo que me debes. ¿Sí ves? 100 denarios. Y mira, 100 denarios, ¿qué es? Frente a 10,000 talentos. Uy, qué diferencia, ¿no? Una diferencia astronómica, grandísima. Pero mira que ese siervo, pues no es movido a misericordia, no quiere perdonar, como me la hizo. Mira, me la hizo. No sabes qué fue lo que me hizo. Yo no lo puedo perdonar. Bueno, no sé si has escuchado esto, que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono. ¿Lo has escuchado? ¿Sí ves? Que lo perdone Dios, yo no lo perdono. Mira, si ves, es lo mismo. Y en la Biblia está, de alguna forma, eso. Se le adelantó a las personas que dicen así. Ya estaba en la Biblia. Ya estaba en la palabra de Dios. Entonces mira ahí. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué quiere decir? La misma actitud. La misma actitud que había tenido este siervo ante el rey cuando se dio cuenta que su deuda era impagable, cuando se dio cuenta que su familia podía ser esclava, cuando se dio cuenta de todo ese problema que hizo, fue y le pidió: ay, por favor, ten misericordia de mí, yo te lo voy a pagar todo. Y eso es lo que hace su consiervo. Es la misma actitud, pero con la diferencia que el siervo dice: no, no me interesa, no perdono, no y no y no. Y entonces esto nos va a llevar a lo siguiente. ¿Sabes qué? Nosotros también hemos vivido muchas de esas situaciones en familia, ¿no es cierto? Mira que los problemas generalmente comienzan en familia, que el hermano mayor, que el hermano menor, que el primo, tal. Pero bueno, acerquémoslo más. Comienza en pareja, los esposos. Tú sí sabías que a veces la relación entre esposos, cuando se presentan dificultades, es recordarle lo que nos ha hecho. Si mi esposa me hizo tal cosa, cuando tengo dificultades, yo le recuerdo esas cositas, yo se las recuerdo, porque es mi forma como me defiendo. Es la forma como me estoy defendiendo frente a ello. Es que tal y tal cosa. Bueno, y entonces nos empezamos a recordar el pasado. ¿Sí? Entonces, ¿será que eso lo habremos perdonado? No, porque lo volvemos a recordar. Y apenas pusimos un pequeño ejemplo, pero vuelvo y reitero, pongámoslo ¿con quién? Con el resto de familiares. Mira, a veces hay hijos que no perdonan a sus padres. Hay casos. Tú dirás, pero ¿cómo así? Pero sí los hay. Hay hijos que no perdonan a sus padres. Hay padres que no perdonan a sus hijos. También, por supuesto. ¿Y qué decir de entonces del compañero de trabajo? ¿Qué decir del compañero de estudio? ¿Sí ves? ¿Será que la ofensa ha sido tan, pero tan grande?
de 10,000 talentos para no perdonar a esa persona? ¿O solamente de 100 denarios? Es que 10,000 talentos es impagable. ¿Y sabes qué hace el Señor? El Señor viene y dice, yo te pago tu deuda para que tú también hagas lo mismo y puedas perdonar a tu familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus seres queridos, a tu prójimo. Porque ya el Señor nos perdonó. Algo que era impagable, impagable. Alguien podría decir, no, es que, ¿sabe qué, pastor? Mi papá me abandonó. Y todo ese dolor, todos esos años de sufrimiento, el no tener papá, tal cosa y todo lo otro. No es ese dolor, no. Pero esa persona no se ha dado cuenta que Jesús realmente le perdonó todo, absolutamente todo. ¿Cuál es el problema? El problema cuando la gente a Cristo viene, la gente piensa que es medio bueno, porque no ha matado, no ha robado, apenas una que otra mentira, una que otra cosita por ahí. Ese es el problema, no vemos la magnitud del pecado. Por eso nos cuesta tanto perdonar, porque el pecado lo vemos, sí, pecado, algo así pequeño. Sí, es que yo no era malo, ¿no? Yo no era malo, no. Yo no tenía amante, yo no tenía tal cosa, yo no hacía tal otra, ¿no? Entonces, no, pues sí, el Señor me perdonó, gracias a Dios, pero ves tu pecado muy pequeño. Pero cuando lo vemos grande, ¿no es cierto? Cuando lo vemos, como lo dice la Escritura, hay 10,000, de 10,000 talentos, ¡ay sí! ¿Cuál fue la actitud? Humillarnos ante el Rey de Reyes, humillarnos. Entonces, miremos lo siguiente, porque ya vamos a continuar más con el texto. Nosotros los seres humanos nos llenamos de excusas para poder perdonar, porque siempre ponemos algo, miren, tal y tal cosa. Mire, es que él primero me ofendió, yo estaba quieto. Yo no estaba molestando a esa persona. Yo llego siempre a mi trabajo, cumplido, y mire, llegó. Yo no le hice nada y mire cómo me respondió. Yo estaba quieto, ¿no? Entonces, si ves, eso es generar excusas. Ahora, ¿sabes qué? En algún momento lo que pasa es que nos volvemos víctimas. ¿Sí ves? Mira, es que tú no sabes lo que me ha hecho esa persona. Por eso yo no la puedo perdonar. Por eso yo no la perdono. ¿Y qué hacemos? Nuestro corazón se guarda de amargura. Claro, llega la amargura en nuestro corazón. Por eso es que escuchamos esas palabras que dijimos en la introducción. Yo perdono, pero no olvido. Ahora, ¿qué no es perdonar? ¿Qué no es perdonar? Es no olvidar. Porque una persona que perdona, olvida. O sea, esa persona que siempre está sacando a relucir algunas situaciones del pasado incómodas, esa persona no ha perdonado. No ha perdonado. ¿No ha sido qué? Libre. Ay, si ves, es que mira, tu tal cosa, es que si ves, recuerda que la vez pasada, si estamos hablando, por ejemplo, de parejas, de matrimonio, es que si ves, recuerda que tú tenías una amiga. Recuérdalo muy bien que tú tenías una amiga. ¿Ves? ¿Será que eso lo dejamos atrás? Cuando están entre hermanos, ¿no es cierto? También entre hermanos de sangre. Recuerda que tal cosa, que cuando fuimos a tal lado, vea tú lo que me dijiste y me empujaste y tal cosa, y me dijiste palabras feas. Se lo sacamos a relucir. Recuerda, hermano, mira, yo recuerdo que mi hermano, mi hermana estaba pasando por una situación tan difícil, él tenía con qué ayudarme, él tenía con qué darme una mano, y no apareció. Por eso ni me lo nombren, él por allá. ¿Sí ves? Entonces volvemos a recordar, eso quiere decir que no hemos perdonado. ¿Qué no es perdonar? Poner condiciones para perdonar. Es que si tú no haces esto, si tú no haces lo otro, es que si tú no haces esto y lo otro, entonces no te perdono. Aquí no vengas. ¿Será que eso nos hizo Jesús? Inmerecidamente nos perdonó. ¿El Señor era la obligación perdonarnos? La Escritura dice que no. O sea, porque estábamos muertos, o sea,
estábamos bien desobedientes, bien chuecos. ¿Sí ves? Porque alguien podría decir, sí, yo merecía el perdón, sí. Pero está enseñado entonces en otra doctrina, en otra cosa que no tiene que ver con la Biblia. O quizás está enseñado con la psicología. Eso es otra cosa. Pero la Biblia nos dice que estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Que esa era nuestra vida. ¿Muertos en qué? En delitos y pecados. Así que el poner condiciones no es perdonar. No es perdonar. Y lo mismo hacerlo de dientes para afuera, ¿no? Decir, sí, yo te perdono. Pero siempre que lo veo, por allá se me mueve el corazón algo que otra vez no lo quiero ver, no quiero ver a esa persona. Y otra vez, y más encima, ¿sabes qué? Se te aparece. Ahí tienes. Al que no quieres ver es cuando más aparece. Ahí está. Bueno, démonos cuenta. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Así, definámoslo de esta manera. Olvidar la ofensa. Sencillo. ¿Qué es perdonar? Olvidar la ofensa. Mira lo que nos dice Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Mira este pasaje de la Escritura. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Será que nuestro Señor los dejó a orillas del mar? ¿Esos pecados? ¿Dónde los dejó? En lo profundo del mar. ¿Sabes qué? Yo creo que nosotros los dejamos a la orilla del mar. Muchos de nosotros en algún momento, ahí en la orilla del mar, cuando los necesitamos, los volvemos a mostrar otra vez. Pero mira la Escritura lo que nos dice, Él lo echará en lo profundo. No se volverá a recordar de eso. ¿Cuál? Nuestros pecados. Dice ahí, todos nuestros pecados quedan allí en lo profundo del mar, sepultados. Pero nosotros queremos ser más vivos. Y nosotros decimos, pues hasta allá no. ¿Qué tal si lo dejamos a la orilla del mar? No sabemos en qué momento lo necesitemos. Pero el Señor no es así. Queda en lo profundo del mar. Así que tú te das cuenta, llega una ofensa, sí, puede llegar una ofensa, puede llegar. Y te dolió muchísimo, inmediatamente en tu corazón llega una cicatriz. Pero, ¿cuál es el proceso? Olvidar. Poner eso, ¿qué? En manos de Dios. Esa ofensa que te llegó de cualquier persona, en tu trabajo, de tu esposo, de tu esposa, de tu hermana, de tu hermano en sangre, de tu hermano en Cristo que pudo haberte dado una ofensa, inmediatamente, ¿qué? La pones en manos de Dios. ¿Para que quede qué? En el olvido, en el proceso del olvido. Ahí va, en ese proceso de olvido. Pero tú te quedas ¿pero por qué me tenía que decir eso? Yo estaba bien. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Sí ves? Tú te quedas ahí buscando una excusa para seguir con ese problema. Pero si tú dejas eso en manos del Señor, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a darte la paz, la tranquilidad, para que no vuelvas a recordar eso. Así es. Sigamos entonces con el versículo 31. Versículo 31 de nuestro pasaje. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Sí ves? Eso era lo que nosotros, o eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si alguien nos ofende, empezar a trabajar eso, ¿qué? Para llevarlo al olvido ante la presencia de Dios. Porque, pues lógico, a nadie le gusta que lo ofendan, ¿no?
palabras fuertes, situaciones incómodas, o a alguien le gusta que lo ofendan. ¿Cierto? A ninguno que venga el esposo, que venga el hermano y bueno, nos haga ver bien incómodos, ¿no? No nos gusta eso. Por supuesto que no. Pero si eso lo ponemos en manos del Señor, vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque mira, entendemos la actitud en la cual se nos presenta este pasaje bíblico, de que el siervo, cuando se dio cuenta que su deuda era impagable, pues se humilló ante el Señor. Pero él sí recuerda que le faltaba algo, ¿no? Recuerda que le faltaba algo porque él quería pagar la deuda. Ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Ni una moneda te voy a estar debiendo, ni una sola moneda. Él pensaba que con sus esfuerzos, que con su trabajo iba a poder pagar. Él lo pensaba. ¿Sí ves? Entonces el siervo había algo que no había cuadrado ahí. Por eso entonces cuando llegó el momento de perdonarle la deuda a su compañero, no lo hizo. No lo hizo. Porque a veces se nos olvida que la salvación depende de Dios, no de tus obras. A veces se nos olvida. Entonces tú dices, no, pero como yo vengo a la iglesia, yo no salgo de la iglesia. No como cuando hay que traer cosas o hay que dar mercado, yo soy el primero que hago. No. A veces se nos olvida que la salvación es por gracia, es por fe. Eso es, como se nos olvida, entonces queremos con nuestro propio esfuerzo salvarnos a nosotros mismos. Y eso son las religiones, tú dices, esfuérzate y así te vas a poder salvar. Y Cristo nos dice, eso depende de mí. Yo soy el único que los puedo salvar. Eso es lo que dice Jesucristo. Ahí está la diferencia entre las religiones y Cristo. La religión es ¿qué? El propio esfuerzo para salvarnos, el propio de uno. ¿Y Cristo qué? Cristo dice, pecador, yo te salvo, ven para acá. ¿Sí ves? Esa es la diferencia. Entonces, sigamos allí. Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Sabes qué? Ya no lo pasó a la cárcel, lo pasó a los verdugos, más fuerte, por no perdonar, por ser insensato, pasó a los verdugos. Y dice así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira lo que nos dice Efesios 4:32. Efesios 4:32. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, frente a aquella persona que nos desea mal, ¿cuál es nuestra respuesta? Desearle el bien. Que nos desea mal, que nos vaya bien mal, que el Señor lo bendiga. ¿Qué más? Tener misericordia. ¿Qué más? Perdonándonos los unos a los otros. No importa la ofensa. No importa. Tú crees que es muy grande, pero entonces ¿no has visto también el tema del pecado como debe ser? ¿Sí? Por eso vamos a llegar a la aplicación. Mira la aplicación. El cristiano debe perdonar, porque el perdón refleja que Cristo vive en nuestra vida. El cristiano debe perdonar, porque el perdón refleja que Cristo vive en nuestra vida. Tú dices ser creyente y no perdonas, entonces quizás Cristo no esté en tu vida si tú no perdonas. Mira, si tú ves tu pecado muy pequeño, tu perdón va a ser muy pequeño. Esta ofensa sí la perdono, esta quizás, esta fue muy fuerte, esta no. Pero si tú ves la magnitud del pecado, tú vas a poder perdonar cualquier ofensa.
Esto no es solo de palabras, ¿no? Quizás en la práctica cueste, quizás algunos estén pensando, alguna persona que me hizo esto y esto y esto y esto y esto, oye, esto está... No. Todo lo puedo en Cristo, en el Señor lo podemos hacer. Esto se puede vivir en nuestras vidas. Esto no es solamente de palabras, algo bonito, ay sí, tan bonito es que es perdonar, qué gran ofensa, sí, es muy bonito perdonar, sí. Esto se puede vivir. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Nuestro perdón es vertical, es decir, que viene de Dios, para nosotros volverlo horizontal, es decir, para los demás. Nuestro perdón viene de Dios, vertical, para nosotros volverlo horizontal, para darlo a los demás. Y quiero que tengas en cuenta dos cosas que aparentemente se han infiltrado, que no aparecen en la Biblia. Uno, algo que dicen, perdónate a ti mismo. No sé si tú has escuchado eso. Oye, ¿sabes qué? Tú vives así lleno de mucho dolor, de mucha amargura, porque no te has perdonado a ti mismo. Pero ¿sabes qué? Es que eso no aparece en la Biblia. Puede sonar bonito, ¿no? Oye, perdónate a ti mismo, ya ten paz. Puede sonar muy bonito, pero no aparece en la Biblia. Un ejemplo, pongámoslo, no sé si tú has leído esa parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo pide perdón al padre y pide perdón al cielo. Él no se pidió perdón a él mismo. Oye, me pido perdón a mí mismo porque despilfarré todo. Yo me pido perdón a mí mismo. No, ¿sabes qué? Eso es infiltrar la psicología en la iglesia. Porque tú si vas al psicólogo y el psicólogo te puede decir, ¿sabes qué? Debes perdonarte para que tú tengas paz. Perdónate a ti mismo. Pero eso es psicología. Y aquí no estamos en clases de psicología. Aquí estamos aprendiendo la palabra de Dios. Y eso no aparece en la Biblia. ¿Qué? Le pedimos perdón a Dios y a nuestros semejantes. Eso es. No a nosotros mismos. No a nosotros mismos, porque eso es tener como un orgullo nosotros, y eso no va con las cosas de Dios. Y el otro punto es, no sé si tú lo has escuchado, es que es más fuerte, que te digan, oye, ¿sabes qué? Perdona a Dios. Sí, pero hay cosas que se han enseñado que no son bíblicas, perdona a Dios, eso no tiene sentido, perdona a Dios. Pero eso, generamos esas dos advertencias, ¿no? Porque se han infiltrado en la iglesia. Y en algún lado tú has escuchado, ¿sabes qué? Oye, mira, vas a consejería con un líder, con un pastor, y el pastor te dice, perdónate a ti mismo. Perdona a Dios. No, mira, eso no está en la Biblia, no aparece en la Biblia. Y es algo que lo debemos tener que muy, pero muy presente. Finalicemos con Mateo 6:15. Mateo 6:15. Mateo 6:15 nos dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira, en el mundo, difícil perdonar, ¿no es cierto? Porque nos quedábamos con el rencor. Nos parecíamos ¿a quién? A Lamec, el que vimos en Génesis, ¿no? Pero si estamos en Cristo es diferente. No importa el calibre de la ofensa, no importa. Porque tengamos en cuenta algo para finalizar. La deuda que teníamos con el Señor era impagable. No había forma, no había obra alguna. No había obra alguna para poder pagar ¿qué? Esa deuda. No lo había. No que tal cosa, no que tal otra, no. No que yo quiero donar todos mis recursos a una fundación. No había forma. Nada. Absolutamente nada. Entonces, si no había forma de poder pagar nuestra deuda, ¿para dónde íbamos? ¿Para dónde íbamos? Si no hay forma de pagar nuestra deuda, ¿para dónde íbamos? Es correcto, para el infierno. Pero hoy estamos acá, recibiendo la misericordia de Dios. Hoy estamos acá recibiendo la misericordia de Dios. Recuerda una vez más la llamada. Tu deuda ha sido perdonada. ¿Tú no descansarías? ¿O seguirías con el mismo afán? ¿No es cierto que hay algo que nos permitirá entonces entender y cuando alguien nos ofenda,
recordar estos pasajes bíblicos y decir, Señor, aunque esta ofensa fue muy fuerte, tú te encargarás de ello. Y vas a permitir que eso se olvide de mi corazón completamente. No guardes nada en tu corazón con respecto a ello, porque vivirás en amargura, en dolor, y no podrás tener paz. Y no llegarán las bendiciones del cielo. No llegarán. Es como si las puertas del cielo estuviesen todavía cerradas cuando tú no perdonas. Pero cuando tú perdonas, las puertas del cielo se abren. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.